Muy buenas amigos Saiyajines, soy su amigo Goku Blue. Y hoy les traigo la primera entrevista del año 2025, y la quinta entrevista del canal con el actor de doblaje, Genaro Vázquez. Espero que sea de su agrado y comencemos. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Bien, bien, trabajando y paseando, todo bien, por fortuna. Sí, pues ahora sí que me presento. Mi nombre, como se lo había dicho anteriormente, bueno, mi nombre de avatar es Goku Blue porque así lo uso en mi canal de YouTube, pero mi nombre real es Horacio Zárate. Y pues soy de México también, ahora sí que. Muy bien, Horacio, pues mucho gusto. Y pues la verdad le agradezco mucho desde su tiempo para platicar un rato, ahora sí que. Y debo de confesarle que durante las entrevistas que he tenido, usted es el segundo en término masculino que me ha tocado entrevistar, porque la mayoría de las entrevistas que he tenido han sido con puras mujeres. Ah, ¿qué tal? Muy Ujú. bien. Sí, porque la primera que tuve es Circe Luna, la segunda fue Romina Marroquín, el tercero fue Sandro Larenas, un tipazo la verdad, que fue el primero, Y pasa el Sandro. el primer actor masculino. Y la última que tuve fue una actriz de doblaje de allá de Argentina llamada Constanza Faraghi, así se llama. Y pues Ok, usted sería el quinto en mi lista. súper. Bueno, Pues y, muchas gracias, gracias por la invitación. y para comenzar, pues como igual se lo ha hecho todos mis entrevistados, me gustaría que se presentara desde ahora sí que quién es Genaro Vázquez, de qué se dedica todo eso, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, soy Genaro Vázquez, actor de profesión y de estudios. Estudié la carrera de actuación y posteriormente la licenciatura en literatura dramática y teatro, con todo lo que implica la carrera de actuación, como es pantomima, ballet clásico, danza y todo lo que tiene que ver por la parte de literatura, obviamente, teatro, teatro en general, de todo el mundo, teatro japonés, teatro francés, teatro alemán, teatro español, teatro mexicano, isabelino, griego, etcétera, etcétera. Y me dediqué al teatro, a hacer teatro en México, esto por allá de los principios de los años 80. Hice teatro, hice televisión, hice radio, y posteriormente me invitaron a participar en doblaje. Compañeros que yo ya conocía en teatro, amigos que tenía de la escuela, maestros. Entonces, gracias a eso fue que yo entré a doblaje. Y estuve dedicado al doblaje más de 10 años, metido de sol a sol. Y luego regresé a hacer televisión, estuve en algunas telenovelas, participando en programas como Al Derecho y al Derbez, con Eugenio Derbez, Papá Soltero, telenovelas en inglés, también participé por allí. Y creció mi carrera como locutor comercial para participar en comerciales de radio y de televisión, identificar canales como Discovery Kids. Fui la voz de Discovery Kids a finales de los años 90, y de Cartoon Network y de Movie City, algunos canales por allí. Y en el 2003 decidí venirme a vivir a Canadá para extender mi carrera, y afortunadamente hace 22 años fue eso, pues dio frutos. He tenido la oportunidad de hacer teatro aquí en Toronto, teatro en español, teatro en inglés, participar en programas de televisión, en películas, en series de televisión. Y aquí sigo desde hace casi 17 años, creo, más o menos. Soy la voz de Little Caesars en Estados Unidos, de Brandsmart USA, y otras marcas, Popeyes o Popeyes. Y a esto me dedico. Tengo mi estudio aquí en casa y seguimos.
seguimos picando piedra donde hay oportunidad, pues allí estaré tocando la puerta para colarme. Qué padre, la verdad sí he visto, ahora sí que, por ejemplo, las series de Eugenio Derbez como de vez en cuando y todo eso, que sí los he llegado a encontrar por ahí sus cameos, todo eso, ¿no? Sí, fue una muy buena oportunidad porque Eugenio siempre ha respetado mucho el doblaje, es muy comprometido también con el doblaje. Nos invitaba a participar haciendo doblaje y resulta que pues en el camino se fue enterando de que yo era actor, entonces me invitaron a participar como actor. Estuve en la telenovela de él que se llamó No Tengo Madre. El escritor Gus Rodríguez, que en aquel entonces yo llegaba a los llamados en bicicleta, no tenía carro, estaba muy chavo, y el Gus Rodríguez en esta telenovela me dijo, te voy a crear un personaje porque me diste una buena idea, como siempre vienes en bicicleta, vas a ser el reportero en bici, en bici de bicicleta, pero sonaba de la NBC, ¿no? Como el broadcasting de la NBC. Y creó este personaje y era un reportero completamente perdido, tonto, muy simpático. Y lo acuñó y se convirtió en un personaje que siempre aparecía, no yo como actor, sino el reportero en bici, ¿no? En sus programas. Entonces fue muy, muy, muy bonito. Y pues ahí andamos, ahí seguimos, te digo, aquí en Toronto, tocando puertas, estreando y buscando. Siempre soy muy inquieto, entonces siempre ando buscando qué hacer. Qué padre, la verdad. ¿Y cómo fue que llegó a doblaje? Ahora sí que ¿cuál fue su primer trabajo que fue el push que le llevó a hacer lo que es ahora? Pues gracias eso de ser a lo que soy ahora, pues tocando puertas, como te digo, varios compañeros de teatro, entre ellos Marina Huerta, por ejemplo, a ella la conocí a principios de los 80 en una obra de teatro, posteriormente me la reencontré, ella ya trabajaba mucho en doblaje, entonces los compañeros me presentaban como Genaro, un compañero de teatro, hemos estado en teatro. Y esa fue una gran puerta para mí, porque significaba que eras actor, ¿no? De repente por ahí había otros actores de, mira, Genaro Vázquez, compañero de la radio, ¿no? Martín Soto, gran amigo, pero fue mi maestro en la carrera de teatro. Entonces él me presentaba así, fue mi alumno, ¿no? En la escuela de actuación. Emilio Guerrero fue compañero de generación y así me iban presentando. Entonces era como alertar a los directores de que yo tenía posibilidades. Entonces yo iba y me sentaba en las salas de grabación, me reportaba, como decimos en doblaje. Ya llegué, soy Genaro Vázquez, me reporto. Y me sentaba a aprender cómo se hacía el doblaje. Mis amigos me jalaban cerca del atril y callado y mira, así se hace el doblaje. Y entonces Eduardo Tejedo, en una serie que se llamaba Brave Star, el Caballero Galáctico, había un aldeano que hablaba fuera de cuadro y me dijo, a ver tú, chamaco, ven acá, tú vas a decir, ahí viene la carreta, pero alértalos, grítales, van a matar al pueblo, entonces tienes que gritarlo con miedo, ¿no? Cuando yo te dé la entrada, ok, me da la entrada, no, échale más, segunda toma y quedó el personaje. Entonces Lalo dijo, bueno, sí, funciona, me funciona y es rápido, ¿no? Entonces me empezó a dar llamaditos y un director te va recomendando con otro, no recuerdo el orden porque ya fue hace mucho, pero lo que sí recuerdo es que yo iba a la sala de Narciso Busquets, que en aquel entonces era una figura muy importante dentro del doblaje, y fue quien me dio mi primer coestelar en una serie que se llamaba Anne de Green Gables. Yo era el novio de Anne, era un coestelar con muchos loops,
no el protagónico. Y nada, pues lo hice, ¿no? Lo hice con él, quedó contento. Entonces cuando Narciso decía, este muchacho sí funciona, se te abrían las puertas inmediatamente, ¿no? Si Narciso dijo que funciona, va para adentro. Y entonces empecé a trabajar con Lisa Wheeler, con Gloria Rocha, con Andrea Coto, con los directores que estaban allí, Jorge Sánchez Fogarty, Carlos Magaña, Chucho Barrero, y boom, 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 fue creciendo la bolita, fue creciendo. Una vez, eso se llamaba Telespeciales, enfrente había otra compañía que se llamaba Sonomex, entonces nada más me cruzaba la calle y empecé a crecer por allá con Carlos Rotzinger, que dirigía por allá, Maynardo Zavala, y entonces ya te empiezan a llamar por allá y de repente los mismos compañeros te dicen, oye, en Oruga van a comenzar una serie, ¿por qué no vas y te reportas? Y ya, y entonces vas a otra compañía y empieza a crecer, y luego te mandan a otra compañía y empiezas de cero, ¿no? Así como empecé en Telespeciales, siguió Sonomex, siguió Oruga, Intertrack, Estrellita, grabaciones y doblajes, y pum, 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 pum. Fue creciendo. Lo demás es historia. Por fortuna, te digo, me aceptaron bien en el doblaje, creo que funcioné, por lo cual los directores estaban contentos conmigo, y ya no era nada más pescar, sino que ya tenías llamado, y de repente comienzan a tener lo que le llamamos fijo, que ya te dan un personaje en una serie que es un personaje que sale constantemente en todos los capítulos, y de repente ya pues vienen los protagónicos y eso creció muy, muy, muy a gusto. Así fue como llegué al doblaje. Qué padre, ahora sí que le tocó trabajar con leyendotas de los grandes como Maynardo Zavala, Lisa Wheeler y muchos que actualmente lamentablemente ya no están, y todavía hay algunos que todavía siguen aquí. Afortunadamente, sí, Lalo, por ejemplo, Lalo Tejedo, que de repente me llama acá a Canadá para preguntarme, nada más te hablaba para ver cómo está tu timbre, a ver si ya suenas mayor. Le digo, mira, ¿quién lo dice? Lalo sigue sonando a chamaco de 80 años, pero chamaco. Y y bien, ahí estamos. Oscar Bonfilio, trabajo con él también. En fin, esto sigue, ¿no? Sigue andando. Sí, y en cuanto a los personajes que le ha tocado doblar en su carrera, hay muchos, ahora sí que al menos en mi punto de vista hay muchos que son tan icónicos que incluso hasta, por ejemplo, en el anime, ¿no? El personaje que más que más llama la atención, por ejemplo, Darien de Sailor Moon, o conocido como Tuxedo Mask. No, hombre, ese personaje, cómo le encantaba a mi hermana. Siempre que, es que tengo unos primos, de parte de mi familia, de mi padre, que pues descansé, que ellas le mostraron a mi hermana, esa serie. Y cuando vio a Darien y escuchaba su voz, no, hombre, se le gritaba, ay, que se quería casar con él, todo eso. ¿Cómo fue que llegó este personaje a su vida? Ahora sí, o a su carrera, como bueno, en el doblaje comúnmente te llegan los personajes de dos formas. Una, los directores que ya te conocen tus capacidades, te eligen cuando les llega una serie en la que ellos tienen que decidir quiénes van a ser los personajes. Y el otro camino para los personajes es hacer un casting. Le piden al director que haga 3 propuestas por cada personaje. Tú lo grabas y el cliente o por allí alguien escoge la voz y dice esa. En este caso de Sailor Moon, Gloria Rocha era la directora y ella me eligió como Darien y Tuxedo Mask, porque yo ya empezaba a trabajar con ella muy seguido, yo formaba parte de su equipo, entonces lo que ella decía, ¿no? Lo que ella dijera, haz esto, yo lo hacía. Y me eligió para hacer Darien y Tuxedo Mask en la serie de Sailor Moon, que llegaron, creo que 65 capítulos, una cosa así.
Y los fuimos haciendo, ¿no? Los fuimos haciendo, yo hacía Darin, a Tuxedo Mask, eso fue por ahí de 1994. Nada, terminamos los 64 capítulos y pues el trabajo sigue, ¿no? Yo tenía que seguir trabajando. En 1996, te digo, todo esto iba creciendo. Tuve la oportunidad de ir a Cartoon Network y a Turner en Atlanta, Georgia. Cuando regresé, me contrataron como director de producción de una compañía de doblaje y empecé a trabajar allí. En ese entonces llega el resto de los capítulos de Sailor Moon y pero como yo estaba trabajando como director de producción de una compañía, a la compañía que llega Sailor Moon, el dueño de Intertrack dijo: Genaro no entra en esta compañía porque está trabajando en un puesto directivo en la competencia, que le cambien la voz al personaje. Y así fue, ¿no? Yo en ese entonces estábamos sacando al aire Cartoon Network con el laboratorio de Dexter, La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, con M de Monkey y muchas series más. Entonces, en aquel entonces no era el fenómeno Sailor Moon, ni Dragon Ball, ni en lo que se ha convertido, sino era trabajo, ¿no? Entonces, a más trabajo, pues más platitos de comida en la mesa de mi casa. Y yo estaba con muchísimo trabajo. Entonces, cuando Gloria me dijo: oye, te voy a tener que cambiar la voz, que se la cambien. Yo tengo mucho trabajo, afortunadamente, ¿no? Y entonces le cambiaron la voz, entró Gerardo Reyero, quedó el personaje en muy buenas manos, porque Gerardo es un estupendo actor y un estupendo amigo. Pero nuestras voces no se parecen, ¿no? Entonces, cuando yo supe que se quedó Gerardo, dije: pues qué honor que me comparen con ese vocerrón de Gerardo Reyero, pero creo que no tenemos nada que ver, ¿no? Pero pues total, ya no era mi negocio. Y desde entonces, pues Gerardo hace a Darin y a Tuxedo Mask. Aunque a mí me han insistido: que haga tal película y regrese y haga tal personaje. Pero bueno, así es el doblaje, ¿no? Es el doblaje, nos cambiamos de voz. Ahora con las redes sociales se busca un poquito conservar la voz para ciertos personajes, para ciertos actores, porque ustedes, los fans, quieren, ¿no? Quieren que se conserve la voz y que sean los originales y todo. Antes no había nada, ¿no? Nadie se quejaba, como pasó con Sailor Moon, le cambiaron la voz, nadie dijo nada, ¿no? Años después, hasta que empiezan las redes sociales, ya empiezan los comentarios de por qué le cambiaron la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya vino después, ya vino casi 10 años después. ya estaba hecho, ¿no? Así decimos en doblaje. Los otros actores no somos dueños de las voces de los personajes, eso se cambian por múltiples razones y pues se cambió la voz. Así fue que llegó Sailor Moon a mis manos. Y lo bueno, como dicen en marketing, el que pega primero pega dos veces. Pues yo comencé la serie, entonces a la fecha quien empieza a ver Sailor Moon desde el principio, porque dicen: a ver, voy a ver la serie desde el capítulo 1, pues me empiezan a escuchar a mí, se acostumbran después de 60 capítulos a escucharme y de repente me escriben: no, le cambiaron la voz, ¿por qué? Pues sí, así es la historia, ¿no? La historia está escrita, no hay más que hacer, pero pues todos me escuchan primero a mí. Sí, es que luego suele pasar, uno cuando ve la serie cuando ve una serie desde el principio y todo eso, y ya se va acostumbrando a cierta voz, pues suele pasar eso, que cuando uno se acostumbra, pues es difícil como que cambiar la voz, ¿sí me entiendes? O sea, acostumbrarse a otra voz que es diferente a la que ya te acostumbraste. Sí, totalmente. Y bueno, antes pasaba mucho, ¿no? Porque en doblaje haz de cuenta que, no sé, la productora Fox, por decir a alguien, Disney, manda a doblar su película y de repente una distribuidora compra la misma película
empresa o una aerolínea compra la película y mandan a hacer su doblaje. Y había cosas así como que llegabas tú a doblar, por decirte, Rocky 3, ¿no? Con Sylvester Stallone. Y ya te tocaba un personajito y a la siguiente semana, en otra compañía, Rocky 3 otra vez. Todos decíamos, esta se hizo la semana pasada en Telespeciales, ¿no? Sí, pero pues aquí se van a poner otras voces porque... pero era Blas García. No, Blas aquí no trabaja, por decirte algo. Entonces ponían otras voces. Entonces de repente hay películas por allí que tienen distintas voces, ¿no? Tienen hasta 3 voces la misma película, ¿no? Por ahí. Entonces, sí, pues así pasa, uno se acostumbra a las voces con las que creciste, ¿no? Como yo, con los Picapiedra, los Ultrasónicos, en fin. Pues tú te acostumbras, ¿no? A esas voces y cuando les cambian la voz dices, no, ya no es lo mismo, chao. Sí, también como está el caso, ahorita que está mencionando eso de Cartoon Network y todo eso, también un personaje que le tocó hacer en sus primeros episodios fue el famoso Mojojojo de las chicas superpoderosas. Mojojojo, sí. La historia de Mojojojo, otra de las razones por que le cambian la voz a un personaje, es que cuando estábamos lanzando Cartoon Network, llegaban cortos de 5 minutos, era lo que duraba el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, llegaban cortos de 5 minutos, porque Cartoon Network en Estados Unidos probaba las series para ver cuál podría tener más éxito, y las que tenían éxito las convertían en series de media hora. Y eso fue lo que sucedió con todas estas series, entre ellas las chicas superpoderosas. Cuando llegó ese cortito de 5 minutos, en ese cortito salía Mojojojo a decir 3 cosas, ¿no? Odio a las chicas superpoderosas, son esas cachorritas, voy a acabar con ellas. Hace cuenta, era todo lo que decía. Cuando llega la serie de media hora, Mojojojo habla en el primer capítulo, en el segundo habla más, en el tercer capítulo es casi protagónico, y yo le había puesto una voz que no muy cómoda, porque decía 3 cosas y le puse esa voz así, toda ronca y todo. Cuando se convierte casi en estelar en un capítulo, yo acabo ronco. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Le dije al director, que era Enrique Cervantes, pues yo con gusto sigo haciendo la serie, pero hago esta serie en la mañana, la tarde me voy a descansar porque seguramente voy a quedar ronco, para poder yo trabajar mañana. Y les digo a los chicos, esto es como el carpintero, ¿no? Cuántas tablas cortas y pegas, pues es lo que se te paga. Entonces si te machucas un dedo y ya no puedes martillar, la casa pierde, ya no te van a pagar. Lo mismo era con el doblaje, ¿no? Entonces fui a pedir más dinero, me mandaron al cuerno, mandé la serie al cuerno. O sea, yo tengo que seguir trabajando y el dinero tiene que seguir entrando para darle de comer a mis hijos. Si no es con esta serie, va a ser con otra, ¿no? Y renuncié a la serie. Le dije, pues que las haga otro, ¿no? Si no me van a pagar a mí, pues que le paguen a otro, ¿no? Y fue que yo dejé la serie, ¿no? Y el personaje lo retomó Enrique Cervantes. Él tomó el personaje. Otra de las razones por las que le cambian la voz a los personajes. Sí, es entendible que cuando pues eso que me está diciendo, ¿no? Que ahora sí que le pone un tono, pero cuando ya se empieza a incomodar, pues como que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya empieza más que acomodar al personaje, como que a incomodar con la voz. Sí. Otra razón por la que le cambian la voz a los personajes. Cerca del 2001 creo, hicimos la serie de Cowboy Bebop, donde yo hacía el protagónico, Spike. Terminamos la serie, se terminó, se acabó, perfecto. En el 2003, que me vengo a vivir a Canadá, llega la película de Cowboy Bebop. Entonces, Genaro, eran otros tiempos, no había grabación remota, etcétera, etcétera. Genaro ya se fue a Canadá, ya lo perdimos, chao, bye.
yo también estaba haciendo muchas telenovelas brasileñas e igual. Llegaron más capítulos, Genaro ya se fue, le cambiamos la voz a Edu, se llamaba uno de los personajes de las telenovelas brasileñas. Y entonces alguien lo tiene que hacer, en este caso de Cabo Vivo, pues lo hizo Yamil Atala, un gran amigo. Otra de las razones por las que el personaje cambió de voz, ¿no? Hay otra anécdota, creo que es Dragon Ball GT, una cosa así. Que el Android 17 no tiene mi voz. Lo dobró, no me acuerdo quién, siempre me han dicho, pero no me acuerdo. Bueno, al principio... Y tampoco... Ahí sí, al principio, cuando, antes de que se fusionaran en Super Número 17, sí tenía su voz. Pero cuando ya se convierte en Super Número 17 y la fusión de ambos números 17, ya es cuando le cambió la voz, con este caso que fue Rolando de la Fuente, quien fue el que le dio la voz. Ah, pues mira, tú sabes más. Sí, es que ahora sí. Pero me dicen que... Ahora sí que dice que ¿por qué el Android 17 no tiene mi voz en unos capítulos? No me acuerdo. Según medio hago yo memoria, en aquel entonces había un problema sindical. Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Actores, entró el Citatir, otro sindicato, etcétera, etcétera. Y de repente, si una serie se va a una compañía en la que tú no trabajas porque no está el sindicato, creo que ese fue el caso en aquel entonces. Esta compañía Candiani, parte de Audiomaster o amigos de Audiomaster en aquel entonces, había entrado el Citatir. Entonces yo, como parte de ANDA, dije, a Candiani yo no voy porque yo pertenezco a otro sindicato. Y si la serie se fue para allá, pues hay que la haga, ¿no? Porque yo no voy para allá. Creo que esa fue la razón, por la cual aquellos capítulos no tuvieron el Android no tuvo mi voz. Sí, por ejemplo, hay un capítulo de Dragon Ball Z que cuando ya derrotan a Cell en la saga de Cell, cuando Trunks vuelve a su época para derrotar a los androides, ahí noté que ahí que se cambiaron, ya no estaba su voz. Ahí lo había hecho Enrique Mederos, que en paz descanse. Enrique Mederos. Que fue el número 17 en ese capítulo. Y ahí fue cuando me di cuenta, ahora, bueno, no fue el único, no todos nos dimos cuenta que ahí no estaba usted como número 17, pero en el resto antes de ese capítulo, pues sí. Y también algo curioso es que en ese anime de Dragon Ball no solo hizo al número 17, le tocó también hacer al Supremo Kaiosama. Al Supremo Kaiosama, y ahora conocido como Kaioshin. También, fíjate que no recuerdo el orden, pero según me han platicado, yo estoy haciendo el Android 17 y te digo, yo era parte del equipo de Gloria Rocha, que le decimos la madrina, porque verdaderamente te apadrinaba, te amadrinaba. Una vez que formabas parte de su equipo, donde ella trabajara, te iba a llamar y te iba a dar un papel, grande, chico, mediano, como fuera, pero ibas a estar en su equipo. Entonces recuerdo que llega el capítulo donde el androide es absorbido por Cell y desaparece el androide. Entonces ya, se murió, desapareció, chao, bye. Entonces Gloria dijo, te voy a dar otro personaje, y apareció el Supremo Kaiosama. Y entonces me dio al Supremo Kaiosama para seguir estando dentro de su equipo, ¿no? Tener trabajo con ella. Y luego recuerdo que se fusiona con Kibito, se convierte en Kibito Shin, y entonces me tocó, lo hacía José Luis Castañeda, y a mí me tocó quedarme con Kibito Shin, ¿no? Que se hacía más serio. Y también, sí, pues esa fue más o menos la historia. En Dragon Ball Super, cuando llega la saga del Torneo de la Fuerza, ahí los dos aparecen, tienen participación los dos. ¿Cómo fue ese reto de hacer ambos personajes? Y ahora sí que tocarles unos tonos distintos, porque fuera cual fuera el tono, era su voz igual. Ahora sí que, ¿cómo distinguirlos? Bueno, fue todo un reto, pero afortunadamente
Lalo Garza, que era el director, él me dijo, vamos a cuidarlo. Porque no solo que se vaya a juntar la voz, sino que el androide 17 en el Dragon Ball Super cambió de personalidad. Ya no es el chico aquel de mátalos, hermana, acaba con ellos, ya vamos a matarlos, a los no tan irreverente. Ahora ya cuida a los animalitos del bosque, ya es más tranquilo, ya está casado, ya tiene, creo que hasta hijos. Entonces ya es más sereno. Han pasado años también, entonces ya no es el niño, sino ya es más adulto. Entonces obviamente se iba a parecer más al Kaioshin, porque el Kaioshin siempre fue tranquilo. Señor Goku, siempre quise conocerlo. Y entonces ahora el androide le dice a Goku, vamos a acabar con ellos, pero tenga cuidado, no vaya a lastimar a los animales. Y entonces lo que me dijo Lalo fue, hasta ahorita los capítulos que he visto, los personajes no hablan entre ellos. Ojalá nunca hablen entre ellos. Entonces en los capítulos que llegaban, donde los dos personajes aparecían en el capítulo, Lalo me decía, regresa al androide joven, un poquito más agudo, para que cuando caigamos sobre el Kaioshin, vuelva a ser el todo tranquilo como es el Kaioshin. Entonces ahí lo íbamos cuidando, ¿no? Y bueno, los actores tenemos la gran ventaja de que la animación, el dibujo, nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho con la imaginación, que la gente como a veces hasta ni cuenta se da porque ve otra figura, ¿no? De repente, algunos que tienen el oído muy agudo dicen, ay, como que se parece a la voz de tal, pero contamos con esa ventaja de tener un dibujo que nos ayuda. Porque sí, para mí, el androide 17 es Darien, ¿no? De, oye, cabeza de chorlito, y si me enojo, voy a acabar contigo, Serena, te voy a partir en pedazos, vieja sabrosa. Darien, muy enojado, es el androide 17, ¿no? Ahora, el androide 17, enojado y todo, pero si quisiera galantearle allí con alguna chica y todo, pues ya no es el viejo sabroso, sino que ya todo sereno se convierte en el Kaioshin, ¿no? Es más tranquilo y todo. Y si el Kaioshin quisiera encontrar galana, pues se convierte en Tuxedo Mask y el Kaioshin les da un beso y una rosa, ¿no? Entonces para mí son como pues los mismos, ¿no? Nada más uno más enojado y más galán que el otro, pero pues es mi voz, ¿no? Pero gracias a los dibujos y la gente de repente no nos identifica tan fácilmente. Sí, es que la verdad no es el único que ha tenido ahora sí que ese reto. Sí, ahora sí que ha habido muchos que han tenido eso de compartir voz con otros personajes en la misma serie. Hasta incluso Maggie Vera que ya vea que ha sido Blancanieves, el Jazmín de Aladdin, Mulan y así. Incluso cuando salió esa película de Wi-Fi Ralph, dobló las tres y sepa cómo le hizo, pero ahora sí que es algo digno de aplaudir, la verdad. Sí, bueno, contamos con la personalidad también de los personajes, te ayuda a cambiar un poquito la voz, la velocidad, el timbre, todo esto que hace la caracterización de un personaje. Y también otra cosa que también me gustaría recalcar es que también yo cuando era pequeño, yo veía una serie que se llamaba Sabumafu. Y cuando ya crecí, ahí me di cuenta, ¿era Genaro Vázquez el que era de los Krats? O sea, ¿cómo fue que llegó Sabumafu a su carrera? Sabumafu, esa sí no me acuerdo, pero creo que la comenzó a dirigir Gloria Rocha, o ella hizo como la prueba de voz, y de repente la serie cambió de compañía, y pues nos fuimos a grabar a la otra compañía. Creo que fue ella quien me dio ese personaje, porque recuerdo el equipo era Yamila Tala, que era el Lemur, entonces
como estaba configurado el equipo, creo que era cosa de gloria. Pero sí, y fíjate que con Sabu Mafu es la anécdota que tengo en mi vida, que es la única persona que he conocido en persona, a la cual yo le presto la voz, que es Martin Kratt. Los hermanos Kratt son canadienses, ellos son de Montreal, y cuando yo llegué a Toronto en un invierno, ellos tienen un show, el show de los hermanos Kratt, y de repente estaban aquí en Toronto. Yo los vi y dije, yo me le tengo que presentar, a lo mejor llama a la policía y todo, pero decirle, soy tu voz en español, perdóname, me tengo que presentar, ¿no? Y lo estuve esperando a que terminara el show, y cuando terminó, casi me le paro enfrente y le digo, Martin, soy Genaro Vázquez, te va a sonar muy raro, yo soy mexicano, vivo aquí en Toronto, pero soy quien hizo Sabu Mafu y con tu voz. Súper buena onda los dos, no me digas, qué gusto, claro que hemos oído del doblaje en México, vente con nosotros. Y me fui con mis hijos y con ellos a su stand donde iban a estar dando autógrafos. Ahí nos tomamos fotos, estuvimos platicando un poquito de qué va a pasar con Sabu Mafu. No se va a hacer animación o vamos a seguir con otros proyectos. No sabemos si continúe, pero tenemos muchos otros proyectos, bla, 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 bla. Y por ahí tengo mi foto con Martin Kratt. Todavía era foto de imprimirse, ¿no? Todavía no era digital, de que la subieras a las redes, entonces la tengo que buscar. Pero esa es una muy bonita anécdota que tengo de Sabu Mafu y de Martin Kratt. Sí, o sea que ahora se une a la lista de actores de doblaje que han llegado a conocer a sus actores de que les presta voz, por ejemplo, no sé, Mario Filio con Will Smith, o no sé, Enzo Fortune con el Elliot Wood o algo así. Ahora sí que no se vio ser un honor muy grande. Sí, es bonito conocerlos, ¿no? Lástima que no me llamen para lo subsecuente que están haciendo ellos. Están haciendo una serie de caricaturas animada muy bonita de los hermanos Kratt. Pero pues ni modo, ¿no? Ni modo. Fíjate que a quien sí me respetaron mucho fue a Justin Diamond, que hacía Screech Powers en Salvados por la Campana. A él yo lo conocí desde niño, desde que tenía 11, 12 años. Hacíamos la serie que se llamaba Buenos Días Maestra, que se convirtió en Salvados por la Campana, que estaban en la secundaria, en la preparatoria. Y fueron 3, 4 años de la serie, películas, hasta que terminó, ¿no? La serie, y luego a él lo invitaban en películas a hacer intervenciones, y de repente me llamaban, y yo grabé desde acá, desde Canadá, muchas cosas con Dustin Diamond, hasta que falleció. Para mí fue muy impactante decir, yo conocí a este niño que creció con Salvados por la Campana, hizo muchas cosas, lo vetaron, se metió en quién sabe qué cosas y de repente hasta falleció ya. Pero también un detalle curioso, ¿no? Me hubiera encantado conocerlo también. Sí, me imagino. Y pues ahora sí que me gustaría también mencionar a este personaje que la verdad en mi opinión me ha cambiado la vida como no tiene ideas, y es Rafiki del Rey León. La verdad, un personajazo que tiene todos mis respetos ahora sí, y qué mejor que usted para darle voz. ¿Cómo fue que llegó Rafiki a su carrera? Ese es el otro camino, ese fue por una audición. Te cuento que también Francisco Colmenero tenía un equipo para trabajar, que eran los más asiduos que trabajaban con él, y luego venía todo su equipo en grande. Nada, yo empecé a trabajar con él, cositas chiquitas, me empezó a llamar y todo, y Yamil dejó Los Pitufos, y una temporada me quedé yo con el Pitufo Vanidoso que hacía Yamil. Me lo dieron a mí, el Pitufo Vanidoso, el que tenía una florecita. Y allí como que me fui acercando más a Don Pancho. Y de repente en ciertas grabaciones y caricaturas que hacíamos, me llamó para un proyecto que era Bernardo Bianca en Cangurolandia, para hacer un casting.
Lo que tenía de curioso esto de Bernardo y Bianca en Cangurolandia era que estaba haciendo yo prueba para un canguro australiano. La diferencia del inglés americano al australiano es como presentar un mexicano y un chileno o un argentino. Te das cuenta luego que aunque hablen español, los acentos son completamente distintos. Y esa era la característica que tenía este personaje y no le daban. Entonces me llamó a mí, me dijo don Pancho, a ver, Marito, ¿qué se te ocurre? Porque no le damos a este personaje. Y el personaje traía un sombrero tipo ranchero del norte de allá de Monterrey con su lazo y todo. Y a mí se me ocurrió darle una voz de norteño, ¿no? De, oiga, mi Bianca, qué bueno que llegó. Bernie, vamos a cazar unas serpientes. Y que Disney dijo, era lo que estábamos buscando, muchas gracias. Me quedé con ese personaje para la película. Entonces me fui adentrando más en el equipo de don Pancho Colmenero con muchas series. Y de repente llegó El Rey León, que era una película más de Rey León, de Disney, que Disney venía para abajo porque DreamWorks estaba escalando en aquel entonces, era 1994, venía con toda la fuerza, mucha gente, animadores, se habían salido de Disney para ir a DreamWorks, entonces le estaban metiendo toda la carne al asador en DreamWorks, y Disney venía a la baja, sus películas no pegaban, y llegó esta, y era la misma idea, el chango en el idioma original tenía un acento muy característico afroamericano. Entonces querían conservar ese sabor. Pues igual me dijo, a ver qué se te ocurre, porque esta es la idea que tiene. Entonces dije, pues que la gente afroamericana en Latinoamérica, pues es la gente en México, la del puerto, ¿no? Del puerto de Veracruz, de Acapulco. Oye, mijito, te muevo la pancita, vente, siéntate, te voy a mover la pancita. Este acento, ¿no? Que con las ejes absorbidas. Y dije, no, pero esto es más un poco como caribeño, la gente de color del Caribe, entre los cubanos y todo esto, ¿viste? Entonces así se me ocurrió hacer la prueba, más la ronquera que tenía Rafiki, esos subir agudos y graves, y así se la prueba y que me escogen. Entonces Disney dijo, queremos esa voz, esa personalidad, las S no son absorbidas, ¿no? Que es buena, que la eje. Sí, y pronúncianos todas las letras, no te coman las sílabas, y tenemos al personaje. Y así fue como nació Rafiki, que es medio caribeño, las S suenan como deben ser, y suenan todas las letras. Así fue como nació Rafiki en 1994, y todas las subsecuentes películas, porque Disney respeta mucho los personajes, las voces de sus personajes. Entonces, el Rey León 1, el Rey León 2, el 1 y medio, el 3, 3D, la serie de Timón y Pumba, la serie de La Guardia de León, especiales, Disney on Ice, cuando aparece Rafiki, Disney mismo dice, Genaro, él es, pónganse de acuerdo con él lo tiene que hacer. Y afortunadamente, pues, así ha sido. Hasta la fecha, 30 años después, que ahí seguimos. Creo. Todavía no me vetan. Sí, es que la verdad yo cuando supe del lanzamiento de La Guardia del León, yo me emocioné la verdad al saber que usted todavía conservaba la voz de Rafiki, e incluso en ese corto especial que hicieron de los 100 años de Disney, también igual, y la verdad es que sí, ahora sí que yo no me imagino a otro actor, bueno, con excepción de los live action que están lanzando ahorita, a alguien más como Rafiki que usted. Sí, afortunadamente te digo, lo respetaron, que fue todo un lío cuando llegó la serie de La Guardia de León, porque yo ya había hecho toda la serie de Timón y Pumba en México en los años 90, y cuando me vine para acá, de repente, creo que era en el 2007, 2008, llegaron otros capítulos, unos especiales de Timón y Pumba. Entonces, pues Disney dijo, es Genaro, a ver cómo le hacen, ¿no? Y antes de eso, creo que por ahí de del 2006, no me acuerdo ya,
se hizo la serie del Rey León 1.5, no sé si tú la recuerdas, que era como un especial del Rey León. Y en ese entonces me mandaron mi boleto de avión para ir a México, para irlo a grabar. Creo que es la mejor vez que me ha tratado, Disney. Me mandó boleto de avión para ir de Toronto a México a grabar. Y pude platicar un poquito con la gente, de sí, yo vivo en Toronto, pero tengo mi estudio allí, En el 2008 quedan unos capítulos perdidos de Timón y Pumba. ¿Cómo le vamos a hacer? Y me contaron, ahí viene una serie donde Rafiki habla muy poquito, La Guardia del León. Habla frasecitas. ¿Cómo le vamos a hacer? Y les dije, mira, yo tengo estudio aquí en mi casa, un estudio montado porque me sigo dedicando a esto. Pues vamos a hacer pruebas, ¿no? Entonces me mandaron un fragmentito, lo grabé, Disney aprobó mi estudio, la calidad de mi estudio, y me dijeron, pues ahí te van los capítulos, ¿no? Nada más con el compromiso de terminas de grabar, queda aprobado, a la basura. Nada de eso se comparte, es material de Disney. Compromiso hecho, firmado, y dije, una vez que ustedes me digan ya quedó, yo no me quedo con nada, a la basura. Y empecé a grabar La Guardia del León. Había canciones y todo. Obviamente cuando yo viajaba a México y les decía, oye, en abril voy a México, voy a estar una semana, perfecto. Me juntaban capítulos y ¡pum! Me metía yo a los estudios de DNA a sacar lo más que pudiera yo de Rafiki, ¿no? Para hacerlo en vivo. Y bueno, así fue. Gracias a Disney, que aprobó mi estudio aquí en Toronto. Los demás estudios les he dicho eso. Les dije, mira, La Guardia de León prácticamente toda yo la hice en Canadá. Disney aprobó mi estudio, la calidad de mi estudio, la acústica, micrófono, velocidad, todo. Y entonces la historia, que se va enlazando con muchas otras historias, pero nos quedamos toda la noche si te cuento. Pero así fue. Sí, incluso también en las canciones los ha llegado a también interpretar a Rafiki en las canciones. Y en las películas no lo hacía. No, de hecho, la de Yupendi en El Rey León 2, cuando yo llegué y supe que había una canción, yo le dije al director de voces caracterizadas de Disney, oye, pues yo la canto, porque pues yo canto, ¿no? No, la canción ya está hecha. ¿Cómo que ya está hecha? Pues, ¿quién la hizo? Nunca supe quién la hizo, pero la oí y dije, esa no es la voz de Rafiki. Y quisieron hacerla así como, en Yupendi, no sé qué tanto. Le dije, esa no es la voz. Yo sé cómo es la voz. Y yo hice el doblaje, pues con la personalidad de Rafiki. Esto que oyes, que se va a los agudos, se va a los graves. Y entonces, pues para cantar necesitaba sonar así. Pues, cuando entra la canción, pues parece que la canta el vecino, no parece que la cante Rafiki. Digo yo, no sé qué diga el público. Sí, ahora sí que sí existe una gran diferencia. Y pues, ahora sí que para concluir esta entrevista, me gustaría preguntarle, ¿qué le recomendaría a aquellas personas que se quieren dedicar al doblaje? Y aparte, ¿cuál es su opinión sobre esto que está hablando sobre la inteligencia artificial en el doblaje, todo eso? Ahora sí que... Wow, es un tema muy, muy amplio. Los dos. Bueno, la gente que se quiere dedicar al doblaje. El doblaje es una especialidad de la actuación. Uno es actor y de repente te especializas en hacer cine, en hacer televisión, hacer circo, hacer teatro o hacer doblaje, todo. En mi experiencia y por la experiencia de muchos compañeros, para vivir de esta carrera, a mí me ha tocado hacer vestuario, cargar tramoya, barrer teatros, estar de asistente de producción, cargar cables, cargar cámaras y de pronto estar a cuadro con Eugenio Derbez en telenovelas y películas y hacer doblaje. Y gracias a Dios, pues siempre ha habido trabajo, ha habido abundancia en mi carrera, gracias a Dios, porque hago
de todo. El doblaje ha cambiado mucho de cuando lo hacíamos y ha adquirido este glamour que tiene ahora a partir de las redes sociales, que es el reconocimiento. Antes nosotros éramos anónimos y sabíamos que nuestro trabajo iba a quedar allí. Uno que otro se iba a enterar de que Genaro Vázquez le prestó la voz a fulano de tal, ¿no? Vaya, los créditos en El Rey León, yo me esperé a mis créditos en el cine. Viene la película, canciones, músicos, dibujantes, crédito, provida la copia de Disney Producción, se va a negros la pantalla. Ya la gente se salió del cine y empiezan los créditos en español. Y me acuerdo, éramos yo y mi esposa los que estábamos viendo los créditos. Nadie veía los créditos porque llegaban al final, pero vi mi nombre en pantalla. Y fue bonito, estamos hablando de 1994, ¿no? Y bueno, yo conformado con eso, pero todo lo demás que salía en televisión, una vez que terminó Dragon Ball, no sé si tenga créditos, o terminó la serie, le cambias, o le apagas, ¿no? No te quedas a ver los créditos. Pero con todo este glamour del reconocimiento, pues se ha puesto un poquito más de moda, incluso entre actores reconocidos, el querer hacer doblaje. Y pues es todo un tema, ¿no? Pero yo lo que les recomendaría a los chicos que quieren dedicarse al doblaje, pues que estudien actuación. Mientras mejor estén preparados, más trabajo van a tener en doblaje, porque el doblaje necesita una calidad interpretativa. No es hacer vocecitas, no es imitar. Ay, a mí me sale la voz de Raúl Aldana de Timón. Ay, me sale igualita, mire. No la queremos. Ya hay un Raúl Aldana haciendo a Timón, ya hay un Francisco Colmenero haciendo a Pumba, ya hay un Genaro que está haciendo a Rafiki. No los necesita el doblaje. Necesitamos gente nueva, talento nuevo, y eso solo se va a llegar teniendo una preparación actoral para poder interpretar un papel, para entender lo que es la actuación. No es leer lo que está escrito, es descubrir en lo que está escrito la personalidad de mi personaje, entender el subtexto de lo que yo quiero verdaderamente decir, aunque el fragmento diga tal, en realidad yo qué quiere decir el personaje, entender el lenguaje corporal y la energía que me pide un personaje en pantalla con lo que ya tengo, en fin, muchas cosas que es la técnica del doblaje. Entonces, los que se quieren dedicar, triunfar y hacer doblaje, como decía Rubén Trujillo, ¿quieres hacer doblaje? Todos pueden hacer doblaje. Tu chofer, el barrendero, sí, que hagan doblaje. Dedicarse al doblaje, vivir del doblaje, trascender dentro del doblaje, solo con preparación. Porque si haces una voz aquí y luego no te vuelven a llamar y te terminas haciendo ambientes. Pero los que se preparan y llegan y se quedan, es gente preparada, que ha hecho teatro, que estudió música y que se va preparando. Así es que el que se quiera dedicar y que le vaya bien, prepárense, hay que prepararse actoralmente. Y esto me lleva a lo segundo que me decías, la inteligencia artificial. Hasta ahorita, ¿no? Actualmente en el 2025, la inteligencia artificial no reemplaza la calidez y la interpretación de un ser humano. Son voces frías, son voces ampliadas, ¿no? Imitadas, que sí suenan como, hay un juego por allí que tiene mi voz y platico yo conmigo, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Ahí está mi voz, pero es muy fría esa voz. ¿Cómo nos vamos a defender los actores? Con una calidad interpretativa, ¿no? Porque para sonar como robot, así muy parejo y cualquiera, pues lo hago con inteligencia artificial que además ni me cobra, ¿no? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, pues es abreviar, bajar costos, hacer cosas más apuradas,
definitivamente en nuestro terreno de la locución se han perdido muchas cosas, como las contestadoras telefónicas, porque no estás pidiendo una interpretación está usted llamando al 548-2838, para continuar presión del 1. No necesitas romance allí que, ay, qué bonito me dijo que marque que presione el 1, ¿no? Y te suelta la lágrima. Es informativo y en ese terreno la inteligencia artificial pues funciona muy bien, abarata costos y con velocidad. Pero tocar el alma con la actuación, la interpretación de un actor, eso la inteligencia artificial está todavía muy lejos de lograrlo. Entonces, nada, pues obviamente también vale aclarar, hay dos tipos de clientes en este negocio. Está un cliente que siempre busca calidad, busca cuidar su producto, en el tipo de Disney y DreamWorks, le invierten a cuidar esa producción, y están los que quieren abaratar costos y vender su producto y pagar 3 pesos y decirte, ahí te va una banana, corretéala y si la agarras el personaje es tuyo, ¿no? Pues que se vayan. A los actores que vivimos de esto y nos gusta tener una calidad interpretativa, no nos gusta ni nos conviene terminar en una serie paquistaní, hindú o china, ¿no? Y que te paguen 3 pesos. Recién me dijeron, oye, estamos haciendo unas series chinas y el volumen es muy grande y te voy a dar personajes, pero la paga es poquita porque pues está muy castigado el producto, ¿no? Lo que yo dije, mira, si tú haces tu trabajo gratis, maravilloso, ese es tu problema. Yo cobro lo que cobra un actor de doblaje. ¿Por qué? Pues porque me lo merezco, porque mi trabajo y mi tiempo y mi preparación cuenta. No te vengo a que me pagues un loop, una intervención. Yo te estoy cobrando 30 años que tengo de hacer esto, que he invertido en una carrera a nivel licenciatura, que me he sobado el lomo, he trascendido de país para aprender más en mi carrera, actuar en inglés, actuar en español, actuar frente al teatro, frente a una cámara, que no es lo mismo actuar para cine que actuar para televisión, y entender el lenguaje, la semiología, bla, 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 bla. Eso es lo que yo te estoy cobrando. Porque para cobrar un loop está la inteligencia artificial, ¿no? Y no me volvieron a llamar. Pero estamos cuidando el mercado. Hay que cuidar el mercado. Esa es otra, en ese tipo de clientes que quieren pagar muy poco. Pues no. Por ahí va. Esas son las cosas que yo recomiendo a los actores y por ahí va mi opinión con la inteligencia artificial. Sí, claro. Ahora sí que le agradezco mucho por su tiempo, la verdad. Me encantó esta plática que me ofreció, la verdad. Le agradezco mucho de todo corazón esta entrevista, la verdad. Con todo gusto de platicar contigo, con la gente que te ve por ahí por YouTube. Bueno, soy Gerardo Vázquez, les mando un saludo. Esto no es en vivo, pero ahora sí que bueno, es que yo hago mis videos siempre. Ya lo subirás. Ajá, exacto. Ahora sí que yo ya lo subiré. Me gustaría ahora sí que terminar con esto. Y ahora sí que tanto me manda un saludo como a los del canal de Goku Blue como Rafiki, por favor. Hola gente del canal de Goku Blue. Yo soy Rafiki y yo sé quiénes son. Y yo sé quién es Goku Blue. Así es que les dejo un saludo de parte de Rafiki desde aquí, desde la sabana. Y recuerden que el pasado suele doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues sigan viendo el canal de Goku Blue. Adiós. Sí, muchísimas gracias, señor. La verdad que se la pase muy bien y que Dios lo bendiga. La verdad le agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias, mucho éxito, mucha suerte con tu canal y con todo lo que hagas. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en el estreno de la segunda temporada de Dragon Ball Un Mundo Mágico. Bueno, cuídense, hasta la próxima, chao.